Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola, ¿qué tal mis amigos? Y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy sí estamos en el episodio número 222 de su programa donde siempre hablamos de nuestra querida y mágica Roma. En un error de cálculo y más de cálculo, un error mental, presenté el episodio anterior como el número 222 cuando realmente era el número 221. Un episodio número 221 que teníamos planeado uno anterior y ahí fue donde vino el desfase mental. Me falló la agilidad mental, un poco como a veces le falla a nuestro querido Renato Sánchez, que volvió a ser titular en un partido de la Roma y que lo hizo este jueves en el Roma Sheriff de la última jornada de la fase de grupos de la Europa League, de lo que hoy vamos a estar hablando entre otras tantas cosas, y como siempre voy a estar acompañado por mi querido Santi Boys, que en los últimos días ha sido mi fiel escudero. Y nada, le mandamos un saludo a nuestro querido San Rubio, a Martín Villalba y Mateo Di Mango también, y a Arión de San Romestad, que generalmente pasan por este podcast. Pero nada, estamos acá para conversar un poquito sobre lo sucedido este jueves en el Olímpico de Roma, en el partido ante el Sheriff, que decretó finalmente el segundo puesto de la Roma. Vamos a estar hablando de lo sucedido en este encuentro, vamos a estar hablando también un poquito de actualidad, renovación de Eduardo Bove, lesión de Paulo Dybala, partido contra el Bologna en el Renato de Lara en una fecha bien marcada, sobre todo para el Bologna. Se estará recordando a un año de su desaparición física a Sinisa Mihajlovic, un futbolista y entrenador con pasado en la Lazio, pero también con pasado en la Roma, pero recordado como un estandarte del equipo de enfrente, pero que fue muy querido, sobre todo en los últimos tiempos, por toda la afición del fútbol, por esa actitud que mostró durante los días de su enfermedad. También vamos a estar hablando de otras cuestiones, la Roma femenile, que perdió su partido de Champions en París ante el Paris Saint-Germain, que llegaba a este partido sin puntos en estos primeros encuentros de la competición elite del fútbol femenino, que también, como la masculina, cambiará de formato para la próxima temporada, y muchísimas cosas más. Tenemos un programa cargadito de información, así que sin más dilación vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast para seguir analizando y entendiendo a nuestra querida y amada Roma. Santi Boy, bienvenido de vuelta, amigo mío. ¿Cómo estás? Y siempre un placer tenerte acá para comentar un poquito de nuestra amada Roma. Mucho gusto, David. Vamos a tratar este cierre de la fase de grupos de la Europa League y empezamos mandando también un saludo a Irving, nuestro Patreon, que desde el grupo que tenemos de grabación, en el que se pueden acceder los mismos a este grupo, a estos directos, nos manda un saludo. Así que listo, pronto, como se diría en italiano, para iniciar un nuevo programa. Un saludo a Irving, un saludo a todos también nuestros Patreons, que siempre están conectados y al tanto de todo lo que pasa en la Roma, como todos en general. Y recuerden que si quieren ser un Patreon de Planeta Roma, que es no más que un suscriptor de pago, simplemente deben acceder a patreon.com y encontrar nuestro espacio allí. Santi, pues empecemos por el partido de este jueves. Noche en el Olímpico, una noche que no defraudó otra vez más de 60.000 espectadores en un partido que prácticamente era un entrenamiento a puertas abiertas, una puesta a punto, porque era muy difícil para la Roma
consolidar ese primer puesto o recuperar ese primer puesto del grupo. La Roma empezó muy bien, un partido donde empezó ganando rápido, con intensidad, con presión, pero en el otro campo, en el campo donde el Slavia Praga enfrentaba al Servette, faltó solamente, o hizo falta solamente una media hora para que ya estuvieran sin esperanzas totales la Roma de recuperar ese primer punto. Un partido que tuvo muchas novedades. En el arco no es una novedad porque ha sido Miles Vilar, el arquero de Copa Europea, esta temporada, con Sheki Shelic, Brian Cristante y Diego Llorente inicialmente en la línea de 3, con Ricky Gadro, Renato Sánchez, Eduardo Boe, José Muguar, Nicola Zalewski, Romelu Lukaku y Andrea Belotti, que fue el 11 que de inicio sacó la Roma. Y un partido sin mucha historia, pero sí vale recordar que hubo como venimos hablando en los últimos episodios, Santi, continuidad a la idea, continuidad al plan y continuidad a la ejecución del equipo en el campo, por lo cual se aplaude. A mí me hacía mucha gracia porque hoy llamaba, saben que yo escucho mucho la radio, como siempre Teleradio Estéreo, que es la emisora que más escucho últimamente. Llamaba un oyente y decía que era, decía en italiano, inguardabile ver a la Roma, o sea que era no había manera de ver a la Roma. Le decía, oye, me lo dices en marzo y te lo compro, pero esta última Roma mejora muchísimo y a pesar de que era intentar la desesperada, el equipo lo intentó y se agradece. Yo lo ponía en mi cuenta personal de Twitter, porque muchas veces cuando la Roma tiene que hacer un deber a lo largo de los años, no lo ha hecho y simplemente salió a hacer lo suyo, ganar su partido, y lo hizo bien, Santi. Sí, fíjate, yo creo que podemos catalogar a este encuentro de correcto por parte de la Roma. Hay que poner el contexto, el rival que teníamos enfrente, el Sheriff Tiraspol, un equipo que tras 6 jornadas de la fase de grupos de la Europa League ha finalizado con un solo punto, con un empate cosechado, 5 derrotas y 17 goles recibidos. Insisto, con todo el respeto del mundo al equipo moldavo, pero ante sí la Roma no tenía un equipo o un rival que le llevara a tener demasiadas exigencias. Dicho esto, digo que es correcto porque por lo mismo que tú has comentado en el inicio de tu intervención, vemos una Roma reconocible, que es lo que creo que todos los espectadores y todos los aficionados le debemos exigir. A partir de aquí entrará el gusto, y es algo que hemos repetido constantemente en el programa. A mí, por supuesto, me gustaría que nuestra Roma jugara sus partidos ya no como el Manchester City de Guardiola, como el Barcelona de aquel Guardiola, que me parece de los mejores equipos que he podido llegar a ver, o como aquel Bayern München de Hansi Flick, que también levantó todos los títulos y que también juego hizo. O irnos a algo más reciente, el inicio de temporada del Tottenham de Ange Postecoglou. Equipos que han jugado muy muy bien al fútbol y que lo siguen haciendo y lo están haciendo. Ojalá viéramos eso, pero eso es una cuestión de gusto, no es una cuestión objetiva de se está jugando bien o mal. Eso es de me gusta más este estilo de juego o me gusta más otro. Y en el que se está jugando bien o mal la Roma, yo creo que el partido contra la Fiorentina podría llegar a entender que le duela los ojos y que le cueste ver al equipo, pero partido contra el Sheriff me parece absolutamente en la línea de lo que viene siendo este tramo final de competición, este último mes de Serie A y de competición europea, en el que podemos ver a una Roma que progresa y mucho por el pasillo interior, que genera sus ventajas en los costados, que en el costado izquierdo predomina sobre todo una voluntad
netamente ofensiva, en el que ese enganche o ese interior muy alto que habitúa a ser Pellegrini, y que en el partido contra el equipo moldavo lo fue José Maguar, a mi gusto, David, y te la dejo votando para que tú me des también tu opinión, con unos 45 minutos de buen nivel por parte del argelino, en la figura de ese enlace, como lo definió Mourinho en su día, que ahora mismo tiene más la voluntad de generarle espacios y de aglutinar y fijar centrales, y combinar mucho por dentro, más que de impactar en el partido y en el área rival. Y con una Roma que progresa mucho desde la primera línea defensiva, una línea defensiva muy alta. Para que te hagas una idea, David, en el partido contra el Sheriff, el 82% del tiempo se disputó en campo rival. La Roma jugó en campo rival. Es una evidencia que la Roma no juega exactamente igual que la temporada pasada, y reincidimos mucho en esto. Y aquí lo importante es que, independientemente de cuál sea tu rival, tú veas un juego reconocible en tu equipo. Lo vimos ayer en el partido de Europa League. Nos gustaría verlo con equipos de mayor entidad. Evidentemente esto cuesta más, es más difícil. Sin duda, Santi, yo creo que hay que partir también de una consideración, y es que para mí al menos es una sorpresa la temporada europea en fase de grupos del Sheriff. Si bien no es un equipo reconocido, no es un equipo con una trascendencia histórica, competición europea, pero en los últimos años tenemos en la retina partidos importantes y buen rendimiento de este Sheriff, que realmente no están, se desinfló completamente, cambio de entrenador, estuvo primero con Bordin, el técnico italiano, ahora está con este entrenador ruso, pero yo realmente esperaba un poco más del Sheriff, visto lo visto en las últimas 3-4 temporadas europeas, y yo creo que hay que partir de aquí. Luego del partido y de este primer tiempo, se ha hablado, Santi, con respecto a esto que decías de la construcción desde atrás en el partido ante el Sheriff, y se ha comentado mucho en redes sociales y por los especialistas que es una línea defensiva que inicialmente está conformada por un central, un mediocampista y un lateral, y luego incluso llegó a estar conformada sin ningún central, y lo creo que en cuanto a lo que hablábamos inicialmente de mantener una idea y un trabajo, yo creo que esto también es bueno de reconocerlo, porque hay un trabajo y una continuidad que a veces en mucho tiempo o en muchos momentos durante la gestión de Mourinho nos hemos cuestionado ciertas cosas, ¿no? Sobre el trabajo entre semanas, si hay más, si hay menos, y es verdad que han habido contratiempos, pero a pesar de los cambios, y una Roma que al inicio de la época Mourinho, recordemos por ejemplo lo sucedido en Bodo, cuando había muchos cambios y muchas rotaciones, se perdía completamente la configuración. Es muy importante que la totalidad de la plantilla entienda qué se juega y cómo se debe jugar, para comprender cómo debe comportarse, qué actuaciones debe llevar a cabo un jugador dependiendo de la posición que ocupe. Y en este sentido, Celik puede ocupar el carril, pero puede ocupar ese costado del derecho, como hizo en esta ocasión, de los tres centrales, y debe entender qué es lo que le va a pedir el partido, ¿no? Y qué es lo que le va a pedir el equipo en cada una de esas demarcaciones. Evidentemente, todo esto tiene un factor o un elemento clave que aglutina una importancia vital, fundamental, que es la calidad del jugador, la comprensión. Los jugadores diferenciales son aquellos que leen el juego antes que todos los demás. Si además a esto le acompañan o saben compaginarlo con una técnica individual de nivel, lógicamente pues tenemos una combinación perfecta. A partir de aquí, como te decía, para mí Cristante, por poner un caso, es uno de los jugadores más inteligentes que tenemos en la plantilla. El hecho que pueda jugar de central, que pueda jugar de registra o de pivote, digamos, con un talante más defensivo, pero también de interior con llegada y disparo y amenaza en la frontal del área rival,
significa que tenemos ante nosotros un jugador del nivel futbolístico que nosotros queramos, pero que indudablemente en esa valoración del nivel futbolístico debemos entender lo bueno que es para comprender el juego en diferentes situaciones y en diferentes alturas del campo, con fundamentos defensivos, ofensivos, etcétera, ¿no? Con lo cual todo esto va a más. Y luego también es importante que entendamos que el fútbol, a veces las cosas no salen y te puedes dar golpes contra la pared una y otra vez, pero de repente tocas tan solo una tecla y todo encaja, todo empieza a funcionar. Y a veces sucede. Mira, el ejemplo más claro, David, en esto que estoy diciendo es el Napoli de Spalletti, de la temporada anterior. Un equipo que ni la temporada anterior a la que hago referencia podíamos imaginar, la que acabó protagonizando la temporada 2022-23, y que ahora mismo, siendo el 95% de la misma plantilla que esa temporada, es un equipo totalmente distinto. Se juega a otra cosa, a otra velocidad. Hay jugadores que parecen distintos y son los mismos, ¿no? A veces una sola tecla hace que todo empiece a fluir, que la dinámica se convierta en una espiral súper positiva y que los resultados caigan y que vayas arrasando por un campo detrás de otro. Y en ese sentido yo creo que la Roma lo que hay que valorar es la evolución que ha tenido, la continuidad, y algo que sobre todo en esta tercera ya temporada de Mourinho, en un inicio de la misma, creo que muchos demandábamos, y es que se viera lo que tú has mencionado, un trabajo táctico. Chico, si es que nos poníamos delante de la tele, veíamos el partido y decíamos, ¿a qué está jugando esta Roma? Eso lo compro. Hasta el último mes. Este último mes, la verdad es que no lo compro en absoluto. Porque nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Podemos estar más conformes o menos con este tipo de juego. Pero es evidente que hay un trabajo. Si ves el movimiento de el que te mencionaba, Pellegrini, partido contra la Fiorentina, Aguar, el partido contra el Sheriff en esos primeros 45 minutos. Si es que calcan los movimientos, y esto solo significa una cosa: trabajo, trabajo y trabajo. Ya entrando en una valoración más particular, mencionabas a Aguar, ahorita me preguntabas mi opinión, y para ir de lo más obvio a lo menos obvio, primero decir que el partido de Cristante, si bien como tú apuntabas al inicio y lo comentábamos antes, el rival no ofrece muchas dificultades, el partido de Cristante es para estudiar, o sea, por movimientos, por capacidad, inteligencia y entendimiento del juego. Fue un partido que visualmente de Cristante al menos atrae, ¿no? Y luego por los fundamentos ni hablar. Gran partido de Cristante, gran partido de Villar, que creo que luego le deberíamos, cuando vamos a hacer un pequeño resumen de esta fase de grupo, vamos a tener una pequeña idea sobre Pavel Villar. Gran partido de Nicolas Zalewski, gran partido de Eduardo Bove, otra vez Lukaku, elegido en el 11 de la semana de la fase de esta última fecha de fase de grupo. Y yo creo que aquí va, ¿no? Y mencionar que José Aguar salió lesionado con problemas en los abductores, no está contra Boloña, según asumió José Mourinho. A mí no me termina de encantar del todo ese primer tiempo que jugó, porque no continuó el segundo, pero se nota que hay una mejoría, hay un entendimiento, faltan muchas cosas, y entiendo que esta temporada podría ser así complicada para él. Luego, gran partido de Nicolas Zalewski, que ya me había gustado contra la Fiore, ya me había gustado en los minutos que tuvo contra el Lecce, buenos minutos que había tenido contra el Monza, se reafirmó, y algunos dirán, bueno, sí, es un partido contra un rival que no es nadie. Bueno, por la otra banda, Kadrov probablemente tenía la misma resistencia, y lo de Zalewski la desbordó, o sea, descosió la pelota por ese costado, incluso llegó al técnico rival a hacer un cambio, a ver si entró un jugador, a ver si podía defender más, porque estaba siendo muy desequilibrante por ese costado Zalewski. Totalmente. Fíjate, hay una cosa muy característica del polaco que hace muy bien y que le permite tener bastantes ventajas, y es que controla con el exterior de su pie derecho, su piel hábil,
dado que juega en el costado opuesto, lo que hace es que con ese control se orienta de primeras el esférico para salir en carrera, y en esa primera zancada batir a su marca, ¿no? Es algo que hace fenomenal, y que en este partido contra el Sheriff se lo pudimos ver en varias ocasiones, y lo hizo con mucho acierto. Algunas de ellas, insisto, ganando directamente la posición a su rival y por lo tanto superando la presión o la marca defensiva. Es un jugador que en el partido contra el Sheriff registró 4 de regates de 5 intentados en 1 contra 1, y es que en ese 1 contra 1 lo pudimos ver con cierta seguridad. Insisto en la idea, le damos mucho valor a Zalewski y omitimos lo que hay detrás de esto. Para que Zalewski reciba el balón como lo recibe, es decir, en un 1 contra 1, en una ventaja de muchos metros por delante, necesita que los dos delanteros fijen a los centrales y que Aouar, Pellegrini o el jugador que juegue en ese interior sea capaz de fijarle al otro central o al extremo para evitar la ayuda del 2 contra 1 contra Zalewski, o bien, más allá de que fijarlo, generarle dudas. Ejemplo, el gol que anota tras recibir a Aouar a media altura del terreno de juego que defendía el Sheriff Tiraspol. El defensa tiene muchas dudas de si ir tan lejos persiguiendo a Aouar o mantenerse en esa posición. Finalmente decide esto último. Zalewski hace una carrera a la espalda de la línea defensiva del equipo moldavo y con mucha calidad técnica Aouar filtra un balón. Ese balón ya con ventaja para Zalewski para que centre y acabe anotando Lukaku. Esa secuencia tiene un trabajo detrás entre semana, como antes he comentado, ¿no? Y hay que entender que Zalewski está en una posición privilegiada porque el equipo trabaja para conseguir esa ventaja ofensiva. No sale de la nada. Luego el equipo y el jugador concreto lo tiene que materializar. En esto quiero recordar, David, una conversación, un debate que tuvimos justo hace una semana en el grupo de Patreon, del cual antes tú has mencionado cómo se pueden hacer Patreons, mecenas de Planeta Roma, todos aquellos que nos escuchan, en la cual yo lanzaba una encuesta, ¿no? En cierta manera lanzaba una propuesta. Oye, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Si el equipo vive en campo rival, como es el caso del Sheriff, nos es mucho más rentable tener un extremo encarador, un extremo que busque la portería rival y que llegue con facilidad a una línea de fondo, antes que un lateral que no tiene tanta vocación ofensiva y que a su vez quizás probablemente tenga menos dotes en el 1 contra 1. Es cierto que en partidos mucho más igualados o en partidos en los que la Roma sea inferior, muy probablemente necesitemos tener más un lateral porque vamos a defender más tiempo, pero mientras pasemos, como he dicho antes, un 82% del campo del tiempo en campo rival, yo creo que necesitamos un extremo, y quizás aquí el jugador es el Shaarawy, el jugador es Zalewski o el jugador es otro que podría estar por llegar, pero siempre pensamos en un carrilero, en un defensor que sea capaz de repetir esfuerzos arriba y abajo en las dos áreas, en los dos partes del terreno de juego, pero nunca entendemos que quizás lo que necesitamos sea un perfil de extremo muchísimo más determinante en ese sentido, ¿no? Es una conversación de las que hemos tenido en el grupo de Patreon y que simplemente dejo ahí para que todos aquellos y aquellas que escuchen el programa también puedan darnos su opinión en Twitter, en iVoox o en aquellas aplicaciones que nos escuchen y que nos permitan, como por ejemplo también YouTube, que les permitan dejar sus opiniones. Recuerden patreon.com/Planeta Roma, ahí se encontrarán las diferentes formas de suscripción que van desde $1 hasta $3, y de ahí tendrán acceso a nuestro grupo privado de WhatsApp, a contenido extra, sobre todo con análisis post partido inmediatamente después de que estos concluyan, generalmente y últimamente en voz de nuestro querido Arión Gamardo de AS Roma Stats, y muchísimo más, ¿no? Muchísimo más. Por lo tanto, todos invitados también pueden descargarse desde su dispositivo móvil la app de patreon.com, buscar el Planeta Roma y simplemente suscribirse. Dicho esto, Santi, hay que recordar, David, que como caramelito, pues tenemos ese programa sobre la creación de la Roma, hecho por Martín Villalba y un servidor,
en el cual ha sido público, pero que, por ejemplo, estamos preparando uno de la Roma sobre la época del fascismo, esos años en los cuales la Roma gana su primer Scudetto, y que va a ser un programa que va a ser netamente para Patreons, y a partir del cual ese contenido extra va a ser para ellos, así que todos aquellos y aquellas que quieran disfrutar del mismo ya saben lo que hacer, rebobinar 30 segundos, anotar cuáles son los pasos que tú has descrito y sumarse al grupo de mecenazgo, de colaboración económica con el proyecto de Planeta Roma. Y también en la descripción de cada episodio, nuestro querido San Rubio, editor y creador de este proyecto que es Planeta Roma, siempre pone cada enlace para que puedan acceder también de manera más directa. Pero bueno, siempre también nos pueden encontrar en todas las redes sociales, también en nuestra web, planetaroma.net, y encontrarán toda la información. Te decía, Santi, que dándole continuidad a la idea que mencionabas antes, a día de hoy no parece tan descabellado, por ejemplo, que José Mourinho en su día apostara por el propio Zalewski, en su primer año apostara por el Shaarawy, cuando en algún momento dijeron que estaba improvisando y realmente ya tenía quizás en mente una idea de la Roma que quería, lo que una cosa es querer y otra cosa es poder. Como él mismo ha dicho, cuando le han preguntado sobre el refuerzo de invierno en defensa, porque se va a necesitar un defensor, ha dicho básicamente José Mourinho en declaraciones en mesa de prensa que todos quieren un defensa, pero querer no es poder, porque no sabemos el transfer balance, el FIFA Fair Play o el Financial Fair Play afectan a la Roma, y habrá que mirar muy bien el defensor que se pueda fichar para poder incluirlo en la lista UEFA, para que pueda estar en la competición y poder apoyar al equipo, sobre todo en un mes donde va a estar fuera Evan Endiga. Otro de los nombres propios del partido contra el Cherry, Santi, es Eduardo Boe, y más que del partido de Eduardo Boe hay que hablar de la renovación de Eduardo Boe, que se hace realidad hoy, un rumor que hemos venido siguiendo desde hace algún tiempo en nuestra web. Ha renovado hasta 2028 el canterano, que como bien recuerda el propio José Mourinho, cuando él estaba llegando se estaba marchando a préstamo a Serie C. Cuentan los especialistas, sobre todo Angelo Mangiante, que es periodista de Sky Sport, de los que sigue a pie de campo y en entrenamientos al equipo, ha contado hace algunos días en los micrófonos de la radio que José Mourinho lo ha visto entrenar, digo, vamos a darle una oportunidad a este chico, y hoy la realidad es que ha renovado, es uno de los pilares y un jugador que, por ejemplo, ante el Sheriff ha terminado jugando como central, ¿no? Y él propio se ha descrito a sí mismo en entrevistas que pueden leer en nuestra web, sacrificio y ponerse en las órdenes del equipo. Yo creo que tiene mucho que mejorar, que como también lo ha dicho el propio jugador, pero que siempre al servicio del equipo y con ganas de trabajar y aprovechar las oportunidades y hacer, como él mismo dice, que no reveló hace muchos días, en una entrevista decía que alguien de fútbol le aconsejaba que cuando saliera al campo muchas veces lo mejor era hacer lo más simple, y yo creo que se le nota a Eduardo que en las simplezas a veces está lo más complejo, ¿no? Y es el trabajo diario. Santi. Fíjate que de Bobe creo que es la personificación de lo que le demandábamos al equipo. Antes comentaba que en el inicio de esta temporada todos deseábamos, todos prácticamente exigíamos verle una vuelta de tuerca más, un giro más a este equipo, porque entendíamos que tenía la mejor plantilla de las últimas 3 temporadas, desde que Mourinho es el técnico del equipo, y que por lo tanto podía tener mejor juego y mejor resultado. Pues creo que Bobe es la personificación de ello. Teníamos a un chico muy peleón, que no negociaba esfuerzos, que iba una y otra vez al encuentro y al duelo contra los rivales, pero del cual destacábamos en esencia eso, una voluntad, una grinta, un coraje, pero no destacábamos una cualidad futbolística que sí que podíamos entender que evidenciaba en su etapa primavera y con las inferiores de la Nazionale.
Y ahora estamos delante de un jugador que, cuando ha habido ese cambio de chip en el estilo de juego del equipo, también forma parte del mismo. Del partido contra el Sheriff tenemos a un Eduardo Bove que hace 75 de 78 pases con acierto, un 96%. Segundo mejor tras Svilar con 17 de 17. Se asocia principalmente en corto. Lo hace además con 10 pases en el último tercio del campo, es decir, en el tercio de campo que defiende el Sheriff Tiraspol. El segundo mejor en este registro, porque el primero lo fue Cristante con 12, solo 2 por delante. El tercer mejor registro también en pases progresivos con 7, solo por detrás de Cristante con 10 y de Llorente con 8. Estadísticas con balón importantes por cómo está jugando el equipo, es decir, no pierde el balón, acierta siempre en su pase, se asocia mucho en corto y en media distancia, lo hace también de forma progresiva, no solo con pases laterales de seguridad o hacia atrás para no perder el balón. Estos los hace cuando entiende que el equipo necesita girar el juego y ir hacia el otro costado, donde se está llevando el juego en ese momento, y creo que evidencian ante nosotros la progresión y que el techo de este jugador podía estar más o está más alto de lo que podíamos entender tan solo hace unos pocos meses. Sin duda, Santi, a todo esto, como tú decías, hablamos de un jugador que es el segundo de la Roma que más kilómetros por partido recorre, del que más espacio ocupa, el segundo tras Cristante probablemente, hablo sin ver las estadísticas actualizadas, que más duelos gana, que más tackle intenta. Hay un mix y sin duda se agradece, ¿no? Y es que en ese sentido, David, sí. De tackles, el que más tackles y intervenciones, anticipaciones hace es él. Son con 6 en el partido, igualado con Seki Celik, y por delante de Diego Llorente, por ejemplo, con 4. Es cierto que a nivel defensivo el equipo no se ve sumamente exigido ante los moldavos, pero nuevamente vuelve a liderar una estadística. Y si antes solo teníamos ese espectro defensivo de este jugador canterano y romanista, que no es un detalle menor para el equipo que nosotros seguimos, para la Roma, ahora ya le podemos sumar la faceta ofensiva sin tener una pérdida de la defensiva. Es algo de lo que nos podemos congratular. Es un jugador para estar, como hemos dicho ya varias veces en el programa, que ahora apunta a estar durante bastante tiempo o muchos años, ojalá, a un muy buen nivel en el primer equipo de la Roma. Sin duda, Santi, teníamos esta conversación y pienso en dos cosas rápidamente para terminar con el tema de Eduardo Bove. Una es que tiene también un muy buen golpeo de balón. Hay que ver solamente los goles que ha hecho con la Roma, que no son muchos, creo que son 4 o 5, todos con muy buen golpeo. Y luego, una es que en el vestuario últimamente le dicen Dani de Daniele, su parecido rubio con Daniele, por la entrega, por Daniele, ya que son otras palabras mayores, porque para mí uno de los mejores registas que he visto en el fútbol moderno, colores aparte de Daniele De Rossi, que es un tipo que en su día Prandelli lo puso de central en una Eurocopa y la abordó, ¿no? No terminó de la mejor manera, pero bueno. Y el otro que recuerdo es Mascherano, como cuando los argentinos decían denle un rifle y recuperarás las Maldivas, ¿no? Y es la sensación que tengo desde que veo siempre a Eduardo en el primer equipo, que es un tipo que es capaz de tener muy buen toque, que puede mejorar y que luego que es un guerrillero increíble. Ya antes, para terminar con la Europa League y la fase de grupos, vamos a hacer una pequeña valoración, Santi, porque se le preguntó mucho a José Mourinho, los jugadores, antes y después del partido, incluso a Thiago Pinto, en la previa del partido. La Roma termina segunda, va al playoff, sorteo el próximo lunes, el cual estaremos acá analizando. Estamos tratando de hacer ajustes con nuestro director general, San Rubio, a ver si podemos estar en vivo a la hora del sorteo, si no, un poco más tarde para analizar en caliente un poco el sorteo, pero luego tendremos como siempre el habitual podcast post partido, donde estaremos analizando el partido de fin de semana y donde estaremos también comentando sobre el resultado del sorteo,
la Roma es cabeza de serie, va al bombo 1 en estos playoffs y por lo tanto, como ya había dicho José Mourinho hace algunas semanas, la eliminatoria se cerrará en casa en un olímpico donde estará lleno hasta la bandera, como siempre. No es una redundancia decir esto, no hay más que decir que un jueves contra un partido contra el Sheriff, que no significaba nada, había más de 60.000 personas en el estadio, y probablemente sea una de las entradas más bajas de la temporada, 60.200 creo que era, un poco más. Fase de grupo, Santi, que termina segunda la Roma, sumando bastantes puntos, con luces y sombras, y al final playoff, ¿no? Si tuviéramos que hacer una valoración, dar una puntuación a lo que ha sido esta fase de grupo, ¿cuál sería? Porque primero podemos tirar de la historia y ver que no solo con José Mourinho, que a lo largo de la historia la Roma supera la fase de grupos, pero siempre, sea con Mourinho, sea pienso, no puedo pensar en otra persona que no sea Luciano Spalletti, que tenía probablemente una de las Romas más fuertes de lo que va a este siglo, y en una Europa League donde después de hacerle un roto tremendo al Villarreal, que nadie lo contaba, pensábamos que íbamos a llegar a una final y no se pudo. O sea, que no están descontados de que buenos entrenadores, buenos equipos de la Roma al final logren el objetivo. Lo malo, o sea, como dice Mourinho, paga, el saldo llega por 2 partidos más. Esa es la pena, y coincido con la valoración que hizo el técnico portugués al final del encuentro contra el Sheriff Tiraspol. El problema de haber quedado segundo está en el partido disputado en Ginebra, en el partido disputado en Praga. Si ese partido no se pierde, probablemente en Ginebra también hubiéramos cosechado otro resultado, y son los 2 resultados fuera de casa los que nos condenan a esa segunda posición. La Roma, hay que recordarlo, 4 victorias, 3 de ellas en casa. La cuarta fue con la que se inició la fase de grupos en Moldavia, en Tiraspol, contra el Sheriff. Luego un empate y una derrota. El empate contra el Servette en Ginebra, la derrota contra el Slavia de Praga. 12 goles anotados por 17 del Slavia, del cuadro checo, y 4 goles recibidos. 15 puntos, nosotros 13, 2 de diferencia, que a la postre pues han sido determinantes. El Servette y el Sheriff han sido rivales prácticamente anecdóticos. 5 puntos el Servette, 1 punto el Sheriff. El Servette, de esos 5 puntos, pues alguno nos ha hecho a nosotros, y creo que cuando vimos el partido nos veíamos primero de grupos, y desde esa perspectiva a mí no creo que sea necesario tildarlo de fracaso, pero sí una decepción. Yo sí que me esperaba que la Roma fuera primera de grupo, y le exigía que lo sea. Pese a ello, pues se ha cumplido el objetivo de acceder a la siguiente fase, a la fase eliminatoria, en este caso 16avos de final, pero insisto, la Roma 3 victorias en casa, 1 fuera, un empate y una derrota, y la derrota en Praga nos condena a esa posición. A mí me ha faltado un poquitín más. Si tuviera que poner una nota, un número, pondría un 7. Yo voy a ser un poco abogado del diablo acá, y voy a también a decir que estoy de acuerdo con la colaboración que hizo José Mourinho, y a insistir con algo que decía, que primero, mérito a la Slavia de Praga, que hizo también una gran primera fase, y voy a insistir con otra cosa que decía antes. O sea, nadie esperaba que el Sheriff fuera tan desastre, al menos yo no lo esperaba. Hablando con el diario del lunes bajo el brazo y viendo las temporadas europeas que había hecho anteriormente. Santi, no sé si tú podrás ahí, tendrás el dato a mano, podrás buscarlo más rápido que yo, pero no sé, recuerdo la temporada que juega con el Real Madrid, en fase de grupos, o sea, desproporcionadamente tantos goles en contra, porque se llega a goleadas esta temporada en Europa League. Claro, no es comparable porque los equipos cambian y tal, pero al menos yo creo, me he hecho en falta de que, por ejemplo, ese Sheriff, que estuvo a punto de complicarle la vida, dicho sea paso, al Slavia Praga en el partido en Moldavia, que el Slavia termina ganando prácticamente y literalmente en la última mención de ese partido, que terminan ganando, si mal no recuerdo, es 3-2.
me faltó ese tercer actor del grupo que estaba llamado a ser el Sheriff, que no venía siendo una delicia, ni mucho menos en las últimas temporadas en Europa, Santi. Correcto. Mira, el Sheriff Tiraspol, lo que sucede es que nos dejó un recuerdo de la temporada 21-22, en la cual disputó Champions League, la máxima competición europea. Lo hizo en un grupo con el Real Madrid, el Inter Milan y el Shakhtar Donetsk, en el que sorpresivamente con 7 puntos quedó tercera de grupo y fue repescado a Europa League. ¿Qué es lo más destacable de todo ello? Que le ganó al Real Madrid. Aquella victoria en el Santiago Bernabéu fue totalmente sorprendente por parte del Sheriff y bueno, lo que le hizo a la postre superar esa última plaza a la cual parecía estar condenado y seguir en competición europea. Más allá de eso, es un equipo habitual en la Europa League, pero que en los últimos tiempos, sobre todo después de esa 21-22, pues ha sufrido un éxodo notable de sus mejores jugadores, que es normal cuando un equipo modesto, pese a jugar competición europea, una liga abrumadoramente, netamente, y si no pasa nada por decirlo, inferior, si cuando destacan esos jugadores, lo normal es que vayan a pescar muchos equipos, ¿no? En esas aguas revueltas. Eso para ellos es un mostrador, algo donde pueden exhibir su calidad y por lo tanto conseguir un mejor contrato, una competición con mayor nivel. Y esto es lo que le ha venido pasando al Sheriff y por ahí podemos entender su pérdida de nivel en una competición en la que ellos evidentemente están porque a nivel doméstico dominan, pero que en competición europea pues este año no les ha dado para continuar en ella. Sí, yo sí que te puedo comprar que me esperaba un poquito más de los moldavos, que quizás el Slavia Praga ha estado un poquito por encima del nivel y que si los moldavos y los suizos hubieran estado más peleones, por ahí podríamos haber tenido algo más de suerte, pero es que creo que en Praga deberíamos haber sacado un resultado positivo y se hizo un muy muy mal partido. Nada más, insisto, yo creo que no pasa nada por decirlo. La Roma debería haber quedado primera porque competitivamente, ya no solo por jugar una liga mejor, sino por plantilla debería estarlo y por lo tanto deberíamos exigirle que hubiera sido primera, y coincido con Mourinho para evitar jugar 2 partidos que este equipo necesita no jugarlos. Sin duda alguna, Santi. Hecha las valoraciones, mejor jugador de la fase de grupo. Para ti, yo voy a mencionar a 2 y uno ya lo había adelantado antes, Miles Vidal, que vamos a hacer un pequeño comentario, y el otro Romelu Lukaku. Yo creo que no hay lugar a dudas porque al final el gol se paga, la Roma lo ha pagado bastante caro y está dando resultados, ¿no? El hombre cada vez que tiene una oportunidad, y ahí él tuvo un par más, pero o sea, convierte mucho, tiene el expected goals de Romelu Lukaku está completamente desproporcionado porque convierte más de las oportunidades que tiene, y la otra, como decía Vilar, porque realmente no esperaba que este crecimiento y esta estabilidad en la fase de grupo. Fíjate, Romelu Lukaku encabeza el ranking de la de esta competición con 5 goles y una asistencia en ese ranking, goles más asistencias, junto con João Pedro o Vincenzo Grifo. João Pedro del Brighton, Vincenzo Grifo creo que todos lo conoceremos del Freiburg alemán, junto con Pierre-Emerick Aubameyang, 5 goles, van por detrás del delantero João Pedro que he mencionado del Brighton como máximos goleadores, o en la clasificación de máximos goleadores de esta competición. Y luego, obviamente, esos 4 goles encajados nos llevan a encontrar a Miles Vidal como uno de los porteros con menos goles encajados, es el tercero de la clasificación, igual que Mandous, el portero del Slavia, con 0,7 goles encajados por encuentro. Matej Kovar, que a la postre realmente es el cancerbero suplente del Leverkusen, con 0,4 por encuentro, igual que Lucas Fabianski del West Ham. Por aportar datos a los 2 jugadores que tú mencionas. Coincido en que Svilar ha tenido un nivel correcto. Coincido contigo en que Lukaku debe estar ahí.
en cuanto a mejores jugadores del equipo. Y te añado a Eduardo Bove. Lo hemos destacado en el partido de esta última jornada, la jornada 6, pero creo que ha tenido mucha presencia en el resto de la fase de grupos y que sus estadísticas han sido muy buenas y su aporte al equipo ha sido muy bueno en el momento que además ha coincidido muchas lesiones y él ha ganado mucho protagonismo y por lo tanto también hacerlo con impacto, algo que echamos de menos en otros compañeros suyos de plantilla. Acabo la intervención, David, si te parece bien, mencionando los equipos que la Roma puede enfrentarse, con los que puede ser emparejados, esos equipos que descienden de la Champions League y que lo sabremos con exactitud el posible lunes a la 1 del mediodía, horario europeo, se realiza este sorteo. Esos equipos son el Galatasaray turco, el Lens francés, el Sporting Braga portugués, al cual nos hemos enfrentado en alguna ocasión en los últimos años, el Benfica portugués, el Feyenoord neerlandés, viejo conocido nuestro y quizás no tan viejo también, el Young Boys de Suiza y el Shakhtar Donetsk. Esos son los equipos con los que la Roma se puede enfrentar en los 16avos de final de la Europa League. ¿Cuál no te gustaría enfrentar y por qué? Pues yo creo que te diría el Benfica. El Benfica desde una perspectiva de que me sorprende mucho que haya caído a Europa League. Me esperaba mucho más de ellos y creo que después de un inicio de temporada muy malo, muy malo, está recuperando el vuelo. Esto cambia mucho. En 2 meses, que es cuando se vaya a disputar el partido, puede haber otra historia muy diferente, pero ahora mismo creo que si uno quiero evitar es el Benfica. Lógicamente, si me dices un segundo, probablemente sea el Feyenoord. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que estos son los 2 equipos a los que principalmente evitaría. Primero el Feyenoord, porque por ley de la probabilidad, aunque le decía esto a mí, me recordaba a una estadística del tenista francés Gaël Monfils y Nole, que todavía está esperando por ganarle, y luego, o sea, la ley de la probabilidad, que la Roma pueda jugar con el Feyenoord, pierda y se rompa la magia de los últimos tiempos, y luego está el Benfica, ¿no? Que como tú lo decías, empezó horrible su temporada europea en Champions, y luego el ascenso que ha cerrado bien, y es un equipo con calidad y que tiene buenos jugadores y que te puede complicar la vida. Que estas son las obvias. Sí, en nuestro grupo de Patreons hacíamos una encuesta sobre cuál de estos equipos es el que preferían, no el que querían evitar, sino el que a ellos les gustaría más que nos tocaran en el sorteo, y creo que una mayoría de los Patreons optaban por el Young Boys de Suiza, el Young Boys de la localidad de Berna, que a día de hoy es el líder de esa Superliga suiza, con algún que otro punto, 5 puntos de ventaja sobre, por ejemplo, el Servette, que ha sido nuestro rival en esta fase de grupos. Si ustedes han llegado hasta este punto, nos están escuchando, por favor, déjenos en los comentarios de la red social o de la plataforma donde escuchen este programa qué rival quisieran, cuál no quisieran y cualquier otra observación. Así que ahora vamos a una pausa y vamos a comentar un poquito sobre el partido del fin de semana en el Renato Alara, Boloña-Roma, un partido que es sin duda un dentro fuera en este momento por los puestos de la Champions. Así que vamos a una pausa y enseguida volvemos. Y ya estamos de vuelta acá en el episodio número 222 de Planeta Roma Podcast para comentar un poquito más de lo que se viene, ¿no? Y es este Boloña-Roma. He hablado en mesa de prensa un poco al estilo Ranieri, un poco al estilo a la vieja usanza. Recuerdo un poco a Ranieri porque es el único entrenador que en mi tiempo en Roma lo he visto hacerlo, que es un entrenador que habla en mesa de prensa 2 días antes de los partidos por aprovechar el tiempo y sobre todo sobre el tiempo de los últimos entrenamientos previos al partido. Hablaba Thiago Motta hoy sobre el partido, hablando muy bien sobre José Mourinho, sabemos todo su relación, y hay una pregunta que me sorprendió, Santi, en mesa de prensa, lo comentaba en nuestro grupo de Patreon, y es que un periodista fue a la mesa de prensa y le preguntó,
oye, ¿cómo vas a superar el bloque bajo de la Roma? Y Thiago Motta, que se ve que es un hombre que ha hecho la tarea de cara al partido, dice, oye, ellos no tienen problema en defender, pero hoy son un equipo mucho más agresivo y un equipo que sin duda puede ofrecerte otras cosas en fase ofensiva. Yo creo que por aquí pasa el cómo plantear el partido, un partido que, como ya sabemos, va a enfrentar la Roma sin Romelu Lukaku y sin Paulo Dybala. Por lo tanto, a día de hoy las papeletas dicen, Santi, que tendremos un 11 probablemente con El Shaarawy y con Andrea Belotti en la punta de ataque, porque se ha recuperado a Spinazzola, y también sin Zalewski expulsado debería ser el italiano el que ocupe ese costado ahí en la izquierda. Sí, todo apunta a ello. No lo veo en absoluto mal. Son las condiciones que tenemos debido a las sanciones y lesiones, y todo apunta a ello. Y veremos, con la expectativa de ser un partido realmente difícil. El Bologna actual de Thiago Motta no se aleja demasiado del equipo que representa ahora mismo ser también la Roma. Lo comentamos en el programa anterior, dimos un par de claves. Una de ellas es la portería, eso sí que lo tienen, tienen mucha fiabilidad. Skorupski está en un gran momento de forma para el 80% de los disparos que le llegan. Tampoco es un equipo que tienda mucho a jugar el largo, aprovecha mucho las segundas jugadas, en algún momento puntual salidas verticales en transición. Y a mí lo que me produce es mucha curiosidad, mucha expectativa, saber qué es lo que sucederá con el balón. Si la Roma va a querer dominarlo, va a querer tenerlo y se va a atrever a tenerlo en campo rival, como hemos visto contra el Sheriff Tiraspol y en algunos partidos anteriores, o habrá cierta pelea por la posesión y tendremos un partido mucho más propio de transiciones que de bloques bajos o ataques estáticos. Esa es la duda que a mí me genera. Si uno de los dos entrenadores se verá dispuesto o estará dispuesto a renunciar de primeras a esa posesión, ceder ese territorio para primar por encima de esa posesión o ese ataque estático, un ataque más dinámico, un ataque más vertical, transiciones puras. Yo creo que este es el meollo de la situación, ver cómo es el planteo de cada entrenador, ver la idea y la puesta en práctica. Ya lo dejaba claro José Mourinho, hay una Roma sin Dybala y otra Roma con Dybala. Lo bueno dentro de lo malo es que no nos podrá pasar lo que nos sucedió en el partido anterior, donde Dybala sale partido en curso y mentalmente el equipo se cae, no encuentra una solución, se quedan sin herramientas y sin actitud para resolver el partido. Ya vamos a enfrentar un partido directamente sin Dybala. Hay un plan con poco tiempo, porque hay muy poco tiempo para organizar el partido. Se volvió este viernes inmediatamente al trabajo. La buena noticia es que, como decíamos, José Mourinho recuperó en los entrenamientos a Spinazzola, a Asmun, que habían ambos salido con golpes ante la Fiore, retornó Gianluca Mancini, que había descansado ante el Sheriff porque viene arrastrando un problema, y se merecía el descanso porque los defensas están contados. Volverá Ndicka también, que no estuvo ante el Sheriff por acumulación de amarilla. Por lo tanto, en defensa estarán todos los titulares. Quedará la duda de ver quién es el jugador que sale por el costado derecho, y visto lo visto, yo sería capaz de decir que en este momento va a ser Rasmus Christensen el que va a salir a jugar en el costado derecho, con los habituales Cristante y Paredes en el medio del campo, por el costado izquierdo Spinazzola, y luego ver el planteo y la idea, y sobre todo cómo funcionará el ataque. ¿Crees que sea mucho problema un ataque con el Shaarawy y con Andrea Belotti, poder superar la defensa del equipo de Motta, Santi? Sí, sí, creo que vamos a echar mucho en falta a Romelu Lukaku por la facilidad que él tiene de abrir el marcador y de condicionar las defensas rivales. Y creo que Belotti y el Shaarawy tienen un duro examen por delante. De verdad lo creo, ¿eh? También creo que lo tienen nuestros defensores. El Bologna no es de los equipos que más dispara a portería cada 90 minutos. Es de los que menos lo hace de la Serie A. Sin embargo, tiene el mayor porcentaje de acierto.
¿vale? Lo poco que dispara, anota muchos goles. Para ello, es muy eficiente en ese sentido. Para lo poco que genera, sí que es capaz de rentabilizar sus goles, sobre todo lo hace con una gran defensa. Y por ahí entiendo a tu pregunta que Belotti y el Shaarawy se las van a ver y desear, y es un partido mucho más, cobra más importancia si cabe nuestras llegadas de segunda línea, más que de los costados, que nos permitan abrir esos espacios por dentro, esos carriles o ese pasillo interior, como seamos capaces de explotarlos con llegadas de segunda línea que se van capaces de sumar al remate. Culpable de un poco de esta buena actuación de la ofensiva, sin duda, Santi, es el neerlandés, con pasado en el Bayern München y con pasado en el Parma, donde inició su travesía en la Serie A, Joshua Zirkzee, que en su momento, cuando debuta con el Bayern, era difícil que te llamara la atención, porque en ese momento con el Bayern debutaban gente, por ejemplo, recuerdo verlo jugar algún que otro partido con Musiala, que es otra cosa, ¿no? Probablemente está llamado a ser, no es probablemente, está llamado a ser uno de los jugadores top de los próximos años en el fútbol europeo. Pero luego Zirkzee se beneficia de la salida de Marco Arnautovic al Inter, que no ha jugado casi nada porque ya tiene una edad y físicamente no puede más, y por suerte la Roma también evitó una gran bala ahí, porque se habló mucho del austriaco en clave Roma, y Zirkzee se ha beneficiado muchísimo de esto en una temporada donde ha jugado 14 partidos de titular, con 7 goles y 2 asistencias, para un total de 9 intervenciones en los goles del Bologna. Es que, fíjate, muchas veces es el ejemplo claro de la premura que tenemos con los futbolistas en el momento actual. Estamos hablando de un jugador de 22 años y, sin embargo, lo hemos visto disputar varias temporadas ya, como tú antes decías, en el Parma y en el Bayern en la Bundesliga. Tranquilamente yo ahora, tirando de memoria, te podría decir que podemos estar habituados a verlo a ese nivel en los últimos 5 años. Con lo cual es un debut tremendamente joven y no le podemos exigir al neerlandés que tenga grandes números. Ahora los está teniendo, insisto, solo con 22 años. De los 26 goles anotados, o 26 goles y asistencias generadas por el Bologna, 9 llevan la firma de Joshua Zirkzee, para una expectativa, por la calidad de las jugadas que él ha protagonizado, de 6. Está 3 por encima. Esencialmente en goles más que en asistencias, esa diferencia existente entre la calidad de sus jugadas y la realidad de lo que ha acabado siendo, ¿no? Con lo cual, gran parte de esa rentabilidad ofensiva que está teniendo el cuadro del Bologna se la debe a su delantero, que es el tercer jugador con más minutos de la plantilla, por detrás de, obviamente, el portero, de Skorupski, y por detrás también de Lewis Ferguson, el escocés centrocampista, con 24 años, también pieza fundamental de este equipo. Si Zirkzee es con 9 goles y asistencias, 7 goles y 2 asistencias, la pieza clave a nivel ofensivo de este equipo, el segundo es Ferguson, 3 goles y 2 asistencias. ¿A quién te recuerda, Santi, Zirkzee, cuando lo ves jugar? Si tuvieras que darle un parecido, y a ver si coincidimos ahí. Te vas a sorprender con lo que te voy a decir. Y tú también. A Valderrama por el peinado. ¿Y por el fútbol? Y por el fútbol, la verdad es que considero que es un delantero bastante contemporáneo, desde la perspectiva de que tiene un perfil atlético importante. Y además, creo que pese a la altura, se maneja bastante bien con los pies y puede ir al espacio. Creo que tiene un techo más alto del actual en cuanto a proteger el balón, y no sé si te tuviera que lanzar una comparativa ahora mismo, no sabría decirte. A mí increíblemente me recuerda un poco al Patrick Schick de la Sampdoria. Bueno, te lo podría comprar. Me cuesta decirlo, pero por estatura, por recorrido, es verdad que aquel Patrick Schick era un jugador que, para bien o para mal,
se analizó mal por parte de la Roma, yo creo, o estoy totalmente seguro, porque era un jugador que en aquel momento con la Sampdoria era un jugador que arrancaba más desde afuera hacia adentro. Exactamente. Pero o sea, por el estilo de futbolista alto, moderno, que a pesar de la estatura domina bien los tiempos, muy capaz de atacar bien los espacios. Me recuerda un poco eso, aunque eran perfiles diferentes en cuanto a roles en el campo. Y ya para ir cerrando, si tuvieras que fichar un jugador del Bologna que no sea Skoruski ni fuera Sirkes, ¿cuál sería? Para reforzar esta Roma. Pues fíjate, quizás me he decantado por Ferguson, por el escocés, el centrocampista, que creo que a su edad de 24 años, como he mencionado antes, es capaz de sumar en las dos áreas. Y quizás también influenciado porque el Bologna en los últimos tiempos ha ido sacando buenos jugadores también en el centro del campo y en la defensa, ¿no? También te digo, alguien que no está teniendo muchos minutos esta temporada es John Locumí, el colombiano, que me parece interesante la salida de balón que tiene, pero como apunte, porque sí que me ha gustado ya desde la temporada pasada cuando le he visto jugar, pero probablemente me decantaría por Ferguson, por ver cómo puede ser la evolución de este muchacho. Sin duda alguna, yo creo que estaría, por ejemplo, si me gusta mucho o me gustó mucho la temporada de Sebastian Poch, que se ha diluido un poco, pero probablemente fuera con Louis Ferguson, que es un jugador que tiene mucho talento. Yo pensaba que ibas a decir a una de sus revelaciones en la línea defensiva, un tal Riccardo Calafiori. No, ya he hablado mucho en los últimos días de la Roma, incluso se le está dando, no sé si tú lo recordarás, Santi, porque se le ha dado mucho el mérito, ha pasado algo con Mourinho, que es un tipo que no es muy técnico, o sea, que a veces con los experimentos técnico-tácticos no se gana mucha fe, pero pasó que se le ha reconocido mucho a Simone Inzaghi la posición de Henry Mkhitaryan en el campo, y recuerdo a Calafiori, ¿lo recuerdas en línea de tres? Creo que fue un amistoso o un partido que entró un par de veces a jugar en línea de tres, porque se le ha dado mucho mérito a Thiago Motta por incluir a Calafiori en la línea de centrales. Y yo la verdad que el partido que mencionas no lo recuerdo, a Calafiori de central, pero evidentemente era uno de los proyectos de lateral izquierdo no de la Roma, del fútbol italiano, como lo fue su antecesor, como lo fue también Luca Pellegrini, y que ambos se han quedado un poco por el camino. Dicho esto, Calafiori está viendo bastantes minutos, está casi ya rondando los 1000 minutos en Serie A, y vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes con el neerlandés, solo 21 años. Es que igual hemos dilapidado a este jugador antes de hora, y quizás con 24 o 25 años podamos tener, bien sea un lateral, un carrilero o un central en línea de tres, de perfectamente el nivel para jugar en la Serie A, y por qué no optar a una opción de ser seleccionable para la Nazionale. Luca Pellegrini, Riccardo Calafiori, y ahora no recuerdo a este, como siempre lo llamo, el calvo de oro, se me escapa el nombre de este muchacho que era Riccardi. Riccardi, ¿me ¿no? decías a ti el nombre? Ricciardi, sí, exacto. Alessio Ricciardi, que eran tres probablemente de las joyas le digo el calvo de oro porque el chico desde muy joven ha empezado a quedarse calvo y lucha contra ello, y en su momento, en el último tiempo de su año con el contrato con la Roma, pasaba más tiempo en la barbería que tratando de entrenar y volver al campo. Luego creo que se ha ido al Latina, si no estoy mal. Exacto. Pero Ricciardi, Luca Pellegrini y Calafiori eran tres proyectos de grandes jugadores de la primavera de los últimos años en Trigoria, en la Roma. Luca Pellegrini y Calafiori, de hecho, compartieron representante, que era el Picero, como yo le pongo motes a todos estos famosos,
me acuerdo después del mote y no me acuerdo del nombre, que en paz descanse. Y fueron jugadores que muy jóvenes, estando en las inferiores de la Roma, firmaron contratos muy importantes para su edad y se sobredimensionaron muchísimo. Recuerdo que se hablaba muchísimo todo el tiempo de que había venido el Paris Saint-Germain a ojear a Luca Pellegrini, de que el Liverpool había preguntado por Calafiori, de que Ricciardi se iba al City, la Juve, el Milan, y eran jugadores que con muchísimo talento no pudieron crecer dentro del fútbol juvenil, y cuando dieron el salto pasó lo que pasó. Más allá de que Calafiori y Luca Pellegrini tuvieron importantes lesiones en su época de juveniles. Así que, hecha la salvedad, llegamos al final de este episodio número 222, donde hemos hablado de bastantes temas. Y déjame, David, que te pregunte solo por una cosa más. La hemos publicado en planetaroma.net esta misma tarde europea. Una línea de ropa que ha lanzado la Roma y que a su vez me sirve para recordar que todos aquellos que nos escuchan ahora en el programa pueden entrar en nuestra web, en planetaroma.net, y acceder a través de la misma por el banner de Fanatics a esta web especializada de ropa deportiva a través de nosotros, de Planeta Roma, y obtener un pequeño descuento por ello, donde también, evidentemente, no solo pueden comprar ropa de la Roma, sino de muchísimos otros deportes y otros equipos, que no duden en hacerlo. Y me sirve para eso, David, para preguntarte por esta línea de ropa que ha lanzado el equipo romanista, el cuadro romano, que tiene una peculiaridad en realidad, ¿no? Sí, la Roma ha lanzado este viernes una línea de ropa completamente producida por el club, lo que a mí me llama bastante la atención. De hecho, no he tenido el tiempo, no he alcanzado el tiempo para informarme sobre esto, pero al menos para mí es una novedad que un club produzca su propia línea de ropa. De hecho, el logo que lleva la línea de ropa es el ASR de 1933, está bordado a mano, con ropa 100% producida en Italia, con finos tejidos, y es un escándalo realmente lo que está haciendo en cuanto a merchandising en los últimos días el equipo. Es una absoluta barbaridad. Ayer podíamos ver ese jersey, polo, jacket, suéter, como quieran decirle, en la previa del partido de la línea Orina, el de Adidas que ha lanzado con la Roma, que se agotó completa todo el stock, sea en tiendas físicas que online, y ahora lanzan esta línea que es muy increíble, sumamente bonita, fina, que sirve para una boda, el que se vaya a casar, o para los más finos momentos, porque realmente está muy bonita. Santi, a mí me llamaba mucho la atención esto. O sea, como te decía, no he podido buscar información al respecto, pero me tomó muy por sorpresa que un club produciera íntegramente toda una línea de ropa para luego, o sea, como parte de su merchandising. Sí, fíjate, hay que decir que la línea de ropa es muy bonita por parte de la Roma, que no es algo inusual hecho por la Roma desde una perspectiva de una línea. Creo que el merchandising lo trabaja muy bien el equipo, el club en sí. Por ejemplo, recuerdo esa colaboración con Aries y New Balance en el último año con dicha firma. Pero claro, la excepcionalidad está en eso, en que está producida en Roma y por la Roma, sin la necesidad de contar con Adidas para ello, para este trabajo. Y ya que me preguntas, a mí el que me viene a la cabeza es el San Pauli de Hamburgo, el club que ahora mismo lidera la Zweite Bundesliga, la segunda competición germana. El San Pauli lleva vistiendo 2 años con una marca hecha por ellos mismos, fabricada por ellos mismos. Para la próxima temporada ya ha anunciado un acuerdo con una firma deportiva que le reporta más ingresos, obviamente, pero ha estado 2 años fabricándose su propia línea deportiva, con la cual ha competido incluso. Pero es el único ejemplo ahora mismo que me viene a la cabeza de equipos de primer nivel. Insisto, esto del merchandising lo hacen muchos equipos que sacan su línea casual, voy a decir,
pero que lo hagan ellos mismos sin la colaboración de su sponsor técnico, sí que me parece una anomalía destacable y creo que es de aplaudir. Insisto, la ropa tiene muy buen aspecto, muy buena pinta, y todo aquel que pueda que no dude en hacerse con ella. Sí, no duden en hacerse con ella y además no duden, como decía Santi, en entrar en planetaroma.net. También en la descripción de este episodio van a encontrar el enlace exclusivo para apoyar a Planeta Roma y también vestirse bien, ¿no? Vestirse con mercancía de la Roma a través de Fanatics, que ha cerrado un acuerdo felizmente para Planeta Roma. Es cierto que no son quizás los precios más económicos porque son mercancía oficial del club, distribuida oficialmente por el club con Fanatics y pueden encontrar a veces algunos atuendos y piezas que ya no están disponibles en otros lugares y allí se la pueden encontrar. Tiene una distribuidora en Europa y una en América, así que pueden entrar en nuestra web y también en este episodio en la plataforma donde lo estén escuchando encontrarán el enlace que los llevará directamente a la tienda para encontrar estos productos de la Roma. Así que nada, Santi, creo que hemos llegado al final. Hemos hablado largo y tendido, un episodio donde había muchísima información y por detrás de cámara hemos tenido, o por detrás del micrófono en este caso, hemos tenido un par de interrupciones, pero nada, hemos llegado al final de este episodio número 222, donde hemos repasado el Roma Sheriff, la fase de grupo. El próximo lunes tendremos sorteo de la Europa League, el playoff con la Roma, que esperemos que nos toque con el Young Boys para a liberar el calendario, y donde analizamos también el partido contra el Bologna de Thiago Motta, que será un partido sumamente difícil, un examen complicado para la Roma y con un ataque bastante diezmado, y donde esperemos que al menos Sardar Azmoun pueda llegar en buenas condiciones para aportar desde el banquillo, porque el iraní poco a poco seguía siendo un espacio, una pena que terminara con molestias ese partido contra la Fiore, donde todo lo que podía salir mal, pues así fue. Así que gracias, Santi, por estar, y gracias a todos los que han escuchado este episodio, han llegado hasta el final. Recuerden dar like, compartirlo, dejarnos sus comentarios y sus opiniones. Gracias a ti, David, por acompañarme en este programa. A seguir al lado del equipo, como siempre digo, también del equipo femenino, que esta semana cosechó en la jornada de ayer la primera derrota de la temporada. Creo que es sensacional poder decir esto en pleno mes de diciembre, y obviamente hay que seguir al lado de las chicas de Espuña, que lo están haciendo fenomenal, igual que al lado de los chicos de Mourinho. Veremos qué partido podemos protagonizar en el Renato de Lara. Ojalá sea positivo y volvamos con puntos, y lo comentaremos en el próximo programa, tanto una situación como la otra, el equipo del la marcha del femenino, la marcha del masculino, y poco a poco ir generando más contenido para nuestros oyentes, que solo tienen que dejarnos, como tú decías, también sus comentarios o sus likes. Si les gusta, suscribirse y compartirlo. Para nosotros nos ayuda muchísimo todo ese pequeño gesto que le lleva tan poco tiempo, a nosotros siempre nos ayuda. Y un saludo desde aquí a todos y a todas. Llegamos al final de este episodio, finalmente, valga la redundancia. Así que gracias por estar y gracias siempre por escuchar y estar conectado con Planeta Roma en todas nuestras plataformas y en todas nuestras modalidades. Así que un saludo, y recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma.